En este vídeo vamos a estudiar un final muy interesante que ganó el prodigio argentino Faustino Oro con tan solo 11 años de edad y que ganó a un gran maestro de más de 2600 puntos de elo. En la partida se llegó a esta posición en la que las blancas tienen una torre y tienen que luchar contra 3 peones ligados de las negras. Aunque parezca mentira, en esta posición las negras pueden conseguir tablas. Y para comprender este final tenemos que estudiar primero un par de posiciones. Por ejemplo, esta es una posición estudiada por Maicelis, en la cual las blancas consiguen ganar, ya que tienen colocado su rey delante de los peones y la torre está por la retaguardia atacando a los peones. Por ejemplo, en este momento, si le toca mover a las blancas, pueden hacer simplemente una jugada de espera, pueden hacer por ejemplo la jugada rey G1 o también rey G2, y la torre blanca le corta el paso al rey negro y ataca al peón de G4. Así que el rey negro no se puede mover porque entonces el peón de G4 caería y las negras se ven obligadas a avanzar sus peones, con lo cual van a perderlos y las blancas ganan fácilmente. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada G3, las blancas pueden continuar simplemente con rey F3 y los peones negros caen. Por ejemplo, no serviría de nada hacer la jugada H3 porque las blancas seguirían con torre H8 jaque y luego capturan el peón de H3 y los peones negros serán capturados y las blancas ganarían fácilmente. Y si después de la jugada rey G2 las negras continúan por ejemplo con H3 avanzando con el peón de torre, entonces las blancas continúan con rey H2 colocando su rey delante del peón más avanzado. Esta es una pequeña regla que hay que seguir en este tipo de finales y de esta manera el rey blanco impide que los peones negros puedan avanzar. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada G3, las blancas continúan con rey por H3 capturando un peón y luego las blancas podrán capturar los otros peones y ganarían fácilmente. Y si después de la jugada rey H2 las negras continúan con F3, entonces las blancas pueden continuar con rey G3 invadiendo con su rey por los huecos entre los peones contrarios y los peones negros van a ser capturados y las blancas ganan fácilmente. Y si después de la jugada rey G2 las negras continúan con F3 avanzando con este otro peón, entonces las blancas continúan con rey F2 colocando su rey delante del peón más avanzado y las blancas ganan sin problemas, ya que al avanzar los peones serán capturados y después de por ejemplo H3 las blancas continúan con rey G3 infiltrándose con su rey por los huecos entre los peones contrarios y los peones negros van a caer y las blancas ganan sin problemas. Y si en la posición inicial le tocase mover a las negras, entonces las blancas lo tienen un poco más difícil, pero también ganan la partida. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada H3, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre H8 dando jaque al rey negro, y después de por ejemplo rey G5, las blancas pueden continuar con rey G1 con la intención de llevar su rey hacia la casilla H2 para colocarlo así en su mejor posición, es decir, colocado delante del peón más avanzado. Al haber dado el jaque, la torre está colocada en la columna H de manera que ataca al peón de H3, así que ahora las negras no pueden avanzar con G3 porque el peón de H3 sería capturado. Así que el rey blanco podrá ir hacia la casilla H2 y van a obtener una posición victoriosa. Las negras no pueden impedir este plan y están completamente indefensas. Ahora pueden intentar por ejemplo rey F5, pero las blancas continúan con rey H2 colocando su rey delante del peón más avanzado. Si ahora las negras hacen la jugada F3, las blancas continúan con rey G3 infiltrándose con su rey por los huecos entre los peones contrarios y los peones negros van a ser capturados. Por ejemplo, después rey E4 para intentar avanzar con el rey, las blancas pueden continuar simplemente con torre F8 tomando control con su torre sobre la columna F para evitar así que los peones negros puedan seguir avanzando. Después de por ejemplo rey E3, las blancas pueden continuar con rey por G4 capturando ya los peones negros y las blancas amenazan capturar el peón de F3 con jaque y también está amenazando capturar el peón de H3. Las negras están indefensas y las blancas van a ganar. Por ejemplo, después de H2 para intentar coronar su peón, las blancas continúan simplemente con torre por F3 jaque y después de rey E2, las blancas continúan con torre H3 y luego capturan el peón negro y las blancas ganarían. Y si después de la jugada rey por G4 las negras continúan con F2, las blancas pueden continuar simplemente con rey por H3 capturando este peón y la torre blanca colocada en la columna F impide que el peón negro pueda coronar y luego las blancas van a llevar su rey hacia la casilla G2 para capturar finalmente el peón negro y las blancas ganan. Después de rey E2 para intentar coronar el peón, las blancas siguen con rey G2 y entre la torre y el rey impiden que el peón negro pueda coronar, así que luego las blancas lo capturan y ganan la partida.
Y si después de la jugada rey h2 las negras continúan por ejemplo con rey e4, las blancas pueden continuar con torre g8 atacando al peón de g4. Los peones negros siguen sin poder avanzar y después de por ejemplo rey f3 para defender el peón de g4 y evitar que la torre blanca lo pueda capturar, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre g7 realizando una jugada de espera y manteniendo atacada al peón de g4. Las negras están en zugzwang, ya que no es posible continuar con g3 avanzando con los peones porque las blancas continúan con rey por h3 capturando este peón y las blancas ganan. El peón negro no puede avanzar porque sería capturado y después de por ejemplo rey f2, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre a7 con la intención de dar jaques con su torre desde el lateral para así alejar al rey negro y luego poder capturar los peones. Las blancas ganan fácilmente. Por ejemplo, no sería posible continuar con g2 para intentar coronar su peón porque las blancas seguirían simplemente con torre a2 jaque y luego capturan el peón de g2 y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre g7 las negras continúan por ejemplo con rey e2, la partida seguiría con torre por g4 capturando el peón negro y los dos peones negros están atacados. Y después de f3 las blancas pueden continuar con torre e4 jaque y luego las blancas podrán capturar con su rey el peón de h3 y ganan fácilmente. Y después de por ejemplo rey d3 para contraatacar contra la torre blanca, las blancas continúan con torre f4 y están amenazando capturar el peón de f3. Y si las negras continúan por ejemplo con rey e2 para defender su peón, las blancas continúan simplemente con rey por h3 capturando este peón y después de f2 para intentar coronar el peón, las blancas continúan con rey g2 y entre la torre y el rey impiden que el peón negro pueda coronar y luego las blancas lo capturan y ganan sin problemas. Y si después de la jugada torre f4 las negras intentan rey e3 para atacar a la torre blanca e intentar ganar un tiempo y al mismo tiempo defender su peón, las blancas pueden continuar simplemente con torre f8 defendiendo su torre y manteniéndola en la columna f. Las blancas podrán capturar el peón de h3 y luego podrán acercar su rey hacia la casilla g2 para impedir así que el peón negro pueda llegar a coronar. Las blancas ganan fácilmente, ya que después de f2 la partida seguiría con rey por h3 y la torre blanca impide que el peón negro pueda llegar a coronar, así que luego las blancas podrán acercar su rey hacia la casilla g2 y finalmente podrán capturar el peón negro y las blancas ganan. Y si después de la jugada torre e4 jaque las negras intentan rey f1, las blancas pueden continuar simplemente con rey g3 para ir a capturar el peón de f3. Y después de por ejemplo f2 para defender su peón, las blancas continúan con torre f4 y van a capturar el peón de f2 y las blancas ganan sin problemas, ya que no serviría de nada hacer la jugada h2 para intentar coronar su peón, porque las blancas seguirían con torre por f2 jaque y luego capturan el peón de h2 y las blancas ganarían. Vamos a considerar ahora esta otra posición, en la cual, aunque parezca mentira, las negras consiguen tablas, y esto es debido a que la torre blanca está colocada muy pasivamente y no tiene tiempo de rodear y atacar a los peones desde la retaguardia. Sin embargo, si la torre blanca estuviese colocada, por ejemplo, en la casilla a1, entonces las blancas ganarían. Ahora podrían hacer la jugada torre a8 para colocar su torre desde la retaguardia y atacar así a los peones negros desde atrás. Por ejemplo, si ahora las negras hacen la jugada f4, comenzando a avanzar con sus peones y expulsando al rey blanco, ahora sería un error hacer la jugada rey f2, porque las negras seguirían con g3, dando jaque al rey blanco y continuando con el avance de sus peones, y las negras conseguirían tablas. Pero como ya sabemos, después de la jugada f4, el movimiento correcto para las blancas es continuar con rey h2, colocando su rey delante del peón más avanzado del oponente, y de esta manera no es posible avanzar con g3 porque las blancas capturarían el peón de h3. Y si ahora las negras hacen la jugada rey h4, avanzando con su rey y amenazando continuar con g3 para seguir avanzando con sus peones, las blancas continúan con torre h8 jaque, dando jaque al rey negro, para así hacerlo retroceder. Después de rey g5, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre f8 atacando al peón de f4 y atando al rey negro a la defensa de este peón. El peón negro no puede avanzar hacia la casilla g3 porque entonces el peón de h3 sería capturado y el rey negro no se puede mover porque entonces el peón de f4 se perdería. Así que ahora las negras solamente pueden hacer la jugada f3, pero entonces las blancas continúan con rey g3, infiltrándose con su rey por los huecos entre los peones contrarios y los peones negros van a caer y las blancas ganarían fácilmente. Y si después de la jugada rey h2 las negras continúan por ejemplo con rey f5,
Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con torre G8, atacando al peón de G4 y atando al rey negro a la defensa de este peón, así que el rey negro ya no se puede mover, porque entonces el peón de G4 caería. El peón tampoco puede avanzar a G3, porque el peón de H3 caería, así que ahora sería única F3, pero entonces las blancas continúan con rey G3, invadiendo con su rey por los huecos entre los peones contrarios, y los peones negros van a caer y las blancas ganan sin problemas. Y si después de la jugada torre A8 las negras continúan, por ejemplo, con rey G6, entonces las blancas pueden seguir simplemente con torre G8 dando jaque al rey negro. Y si las negras continúan, por ejemplo, con rey H7 atacando a la torre blanca, las blancas continúan con torre G5 y luego van a capturar el peón de F5 y los peones negros van a caer y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre G8 jaque las negras continúan con rey F6, las blancas pueden continuar simplemente con rey F4 y los peones negros no pueden avanzar porque serían capturados, y luego las blancas podrán llevar su torre hacia la casilla H8 o también hacia la casilla G5 y finalmente los peones negros van a caer. Por ejemplo, no serviría de nada hacer la jugada H2 para intentar coronar su peón, porque las blancas continúan simplemente con torre H8 colocando su torre detrás del peón negro y evitando que pueda llegar a coronar. Luego las blancas lo van a capturar y ganarían fácilmente la partida, ya que no sirve de nada hacer la jugada G3 porque las blancas continúan con rey por G3 capturando el peón negro y los peones negros van a caer y las blancas ganan sin problemas. Sin embargo, en esta posición la torre blanca está muy pasivamente colocada y no le da tiempo a colocarse por detrás de los peones. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con torre A1 para intentar rodear con la torre para atacar los peones desde atrás, porque las negras pueden seguir con F4 avanzando con sus peones y dando jaque al rey blanco, y después rey H2, las negras continúan con rey H4 y están amenazando a avanzar con G3, con lo que los peones negros siguen avanzando, así que las blancas no pueden progresar. Las negras conseguirían tablas. Así que en esta posición, las blancas solamente pueden hacer la jugada torre F2 o torre F4 para mantenerse defendiendo la casilla F4 y evitar así que los peones negros puedan avanzar. Las negras pueden continuar con rey G6 y ahora las blancas pueden hacer la jugada torre A2 intentando rodear con su torre para colocarla por la retaguardia, aprovechando que ahora el peón negro no puede avanzar hacia la casilla F4 dando jaque al rey blanco. Ahora sería un error hacer la jugada rey G5 para amenazar avanzar con F4, porque las blancas pueden continuar con torre A8 y ya han colocado su torre por la retaguardia y las blancas van a ganar, ya que después de F4 dando jaque al rey blanco, las blancas continúan con rey H2 colocando su rey delante del peón más avanzado y las blancas ganan como hemos visto antes. Por ejemplo, después de rey F6, la partida seguiría con torre G8 atacando al peón de G4 y después de rey F5 para defender el peón. Ahora las blancas continúan simplemente con torre G7 realizando una jugada de espera y manteniendo atacado al peón de G4 y las negras están en zugzwang y tienen que deteriorar su posición y los peones negros van a caer. Pero después de la jugada torre A2, las negras pueden continuar con rey F6 manteniéndose a la espera. Ahora las blancas pueden intentar torre A8 para colocar su torre por la retaguardia, pero ahora las negras pueden hacer la jugada rey G7 tomando control sobre la casilla H8 y evitando así que la torre blanca se coloque por la retaguardia. Las negras consiguen tablas, ya que después de rey F4, ahora las negras simplemente pueden hacer la jugada rey H7 o también rey F7 y consiguen tablas. Ahora no sería posible continuar con rey por F5 capturando este peón, porque las negras siguen con H2 y están amenazando a coronar su peón. Y ahora sería un grave error hacer la jugada torre H8 para evitar que el peón negro pueda coronar, porque las negras seguirían con G3 avanzando con su otro peón, y como ya hemos visto en otro vídeo, cuando dos peones ligados llegan hasta la sexta fila, ganan a la torre. Así que en este caso serían las negras incluso las que ganarían la partida, ya que están amenazando a avanzar con G2 para luego coronar cualquiera de sus peones, y las negras obtendrían la victoria. Y después de la jugada H2 tampoco sería posible continuar con torre A1 para evitar que el peón negro pueda coronar, porque las negras seguirían igualmente con G3 avanzando con su otro peón y los peones negros van a llegar a coronar, así que serían las negras las que ganarían. Después de la jugada H2, las blancas tendrían que contentarse con tablas. Tendrían que hacer la jugada torre A7 dando jaque al rey negro y después, por ejemplo, rey G8. Ahora el peón negro está amenazando con coronar, así que las blancas tienen que hacer la jugada torre A1 para evitar que el peón negro pueda coronar y las blancas amenazan capturar el peón de G4.
las negras pueden continuar con G3 para avanzar con sus peones e intentar coronarlos, pero ahora las blancas pueden hacer la jugada rey G6 y están amenazando a continuar con torre A8, que sería jaque mate. Y después rey F8 para intentar escapar con el rey y evitar la amenaza de mate. Ahora las blancas pueden continuar con rey F6, renovando la amenaza de mate. Si el rey negro va hacia la casilla G8, entonces el rey blanco volverá hacia la casilla G6, repitiendo posiciones. Y si las negras hacen la jugada rey E8 para intentar escapar hacia el flanco de dama, las blancas continúan con rey E6 y están amenazando a dar jaque mate en la última fila. Y después rey D8 para intentar escapar con el rey, las blancas continúan con rey D6 y están amenazando a dar jaque mate en la casilla A8. Y después rey C8 para intentar escapar con el rey y evitar la amenaza de mate, las blancas continúan con rey C6 y están amenazando a dar jaque mate en la última fila. El rey blanco persigue al rey negro y las negras no consiguen escaparse, así que no pueden avanzar con sus peones. Después rey B8, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre B1 dando jaque al rey negro, y si el rey negro va hacia la casilla C8, entonces seguiría torre A1 repitiendo posiciones, y si las negras continúan con rey A7, las blancas seguirían con torre A1 jaque, y después rey B8, las blancas continúan con torre B1 jaque repitiendo posiciones, y después rey C8, las blancas continúan con torre A1 amenazando al jaque mate en la última fila. Las negras no pueden escaparse a las amenazas de mate y la partida termina en tablas. Por ejemplo, después rey D8, intentando escapar con el rey, las blancas siguen con rey D6, amenazando al jaque mate en la última fila. Y después rey E8 para intentar escapar con el rey, las blancas siguen con rey E6, amenazando al jaque mate en la última fila. Y después rey F8 para intentar escapar con el rey, las blancas siguen con rey F6 y siempre están amenazando al jaque mate en la última fila. Así que el rey negro no puede escaparse y la partida termina en tablas. Por ejemplo, después rey G8, las blancas siguen con rey G6, amenazando al jaque mate en la última fila, y no es posible continuar con rey H8 porque seguiría torre A8 jaque mate, y después rey F8, las blancas continúan con rey F6 y la partida terminaría en tablas. Por eso, después de la jugada rey F7, las blancas no pueden capturar el peón de F5. Ahora pueden intentar, por ejemplo, torre H8, colocando su torre en la columna H, para evitar así que los peones negros puedan avanzar. Pero ahora las negras hacen la jugada rey G7, atacando a la torre blanca, para así expulsarla y hacerla retroceder. Las blancas pueden intentar torre H5, manteniendo su torre en la columna H, para evitar así que los peones negros sigan avanzando, y ahora las blancas sí que están amenazando capturar el peón de F5. Pero las negras pueden seguir con rey G6 para defender el peón de F5 y al mismo tiempo atacar a la torre blanca. Ahora sería un grave error hacer la jugada torre por F5 capturando este peón, porque las negras seguirían con H2 y están amenazando a coronar su peón y las negras ganarían. Si te está gustando el vídeo, dale a me gusta y suscríbete, que es gratis y me ayuda mucho, y dale al botón de la campanita para activar las notificaciones, y también puedes apoyarme uniéndote al canal y así podrás acceder a nuevos recursos. También te invito a que visites mi página ajedrezalacarta.com, donde podrás realizar numerosos cursos pensados especialmente para que mejores tu nivel de ajedrez de una vez por todas. Y si después de la jugada rey G6 las blancas continúan con torre H4 para mantener su torre en la columna H y evitar así que los peones negros puedan avanzar, las negras pueden continuar simplemente con rey F6 y después de, por ejemplo, torre H6 jaque, las negras continúan con rey G7 y la torre blanca está atacada. Y después de, por ejemplo, torre H5 para mantener su torre en la columna H y evitar así que los peones negros puedan avanzar, ahora las blancas se amenazan capturar el peón de F5, pero las negras continúan simplemente con rey G6 para defender su peón y atacar a la torre blanca, y las blancas no han conseguido nada. Y si después de la jugada rey G6 las blancas continúan con torre G5 jaque, ahora sería un grave error hacer la jugada rey F6, porque las blancas seguirían con torre por F5 jaque, capturando este peón con jaque, y las blancas van a ganar, ya que después de rey G6, las blancas continúan con rey por G4, y luego podrán llevar su torre hacia la columna H para capturar el último peón, y las blancas ganarían. Pero después de la jugada torre G5 jaque, las negras pueden seguir con rey H6, manteniendo su torre en la columna H para evitar así que la torre negra vaya a esta columna. Ahora, por supuesto, no sería posible continuar con torre por F5 o rey por F5, porque las negras seguirían con H2 y están amenazando a coronar su peón y las negras ganarían. Después de la jugada rey H6, las blancas pueden intentar torre G8 con la intención de dar jaque con su torre por la retaguardia para así capturar el peón de H2 en caso de que avance. Ahora no sería posible continuar con rey H5 intentando avanzar con el rey, porque las blancas seguirían con rey por F5 y están amenazando a seguir con torre H8 que sería jaque mate. Las blancas ganarían.
ya que no serviría de nada hacer la jugada rey h4, porque las blancas seguirían con rey f4 y luego van a seguir con torre h8, que sería jaque mate, así que el rey negro tiene que retirarse y luego las blancas podrán capturar los peones y ganarían fácilmente la partida. Pero después de la jugada torre g8, las negras pueden seguir con rey h7 atacando a la torre blanca y evitando que se coloque por la retaguardia. Después de, por ejemplo, torre a8, las negras pueden continuar con rey g7, manteniendo su rey controlando las casillas de la retaguardia y evitando así que la torre blanca se coloque por detrás de los peones. Las negras consiguen mantener la posición y obtienen tablas. Una vez que ya hemos estudiado esas posiciones, vamos a entender perfectamente el final que jugó Faustino Oro, que finalmente ganó, pero que en realidad tenía que haber terminado en tablas. Por ejemplo, en esta posición le tocaba mover a las negras y lo más sencillo era hacer la jugada rey f6 para mantener su rey cerca de la retaguardia y evitar así que la torre blanca se coloque por detrás de los peones contrarios. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada rey d4, intentando rodear por la izquierda, las negras continuarían simplemente con g4 avanzando con sus peones y las negras conseguirían tablas fácilmente, como hemos visto antes. Y si después de la jugada rey f6 las blancas continúan por ejemplo con rey f3, con idea de llevar su rey hacia la casilla h3 y colocarla así delante del peón más avanzado, las negras pueden continuar por ejemplo con g4, avanzando con sus peones y dando jaque al rey blanco. Después de rey f4, las negras continúan con h3 y van a conseguir tablas como hemos visto antes. Después de por ejemplo torre a6 jaque, las negras continúan con rey g7 y las negras consiguen tablas como hemos visto antes, ya que las blancas no pueden capturar el peón de f5, porque entonces los peones negros podrían comenzar a avanzar y serían incluso las negras las que podrían ganar la partida. Así que esa era la manera más fácil de conseguir tablas. Sin embargo, en la partida, en esta posición, ahora las negras hicieron la jugada h3 avanzando rápidamente con su peón, y esta jugada parece muy fuerte, pero en realidad es una pequeña imprecisión, aunque todavía no es el error definitivo. Ahora las blancas hicieron la jugada torre a6 cortándole el paso al rey negro, para que no pueda rodear y no pueda impedir que la torre blanca se coloque por la retaguardia. Si ahora las negras hicieran la jugada h2 para intentar coronar su peón, las blancas seguirían simplemente con torre h6, evitando que el peón negro pueda coronar, y luego las blancas lo capturan y ganarían. Y si después de la jugada torre a6 las negras continúan con f4, dando jaque al rey blanco, las blancas continúan con rey f3 y están amenazando invadir con su rey por la casilla g4. Y después rey f5, ahora las negras amenazan avanzar con g4, pero las blancas pueden seguir con torre a5 jaque para expulsar al rey negro y hacerla retroceder. Si las negras continúan por ejemplo con rey g6, las blancas seguirían con rey g4 y están amenazando capturar el peón de h3 y también están amenazando capturar el peón de g5 con jaque y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre a5 jaque las negras continúan con rey f6, las blancas seguirían con rey g4, invadiendo con su rey por los huecos entre los peones contrarios y al mismo tiempo amenazando capturar el peón de h3. Después de h2 para defender su peón e intentar coronarlo, las blancas pueden continuar con torre a6 jaque para expulsar al rey negro y hacerlo retroceder. Si el rey negro avanza hacia la casilla de 5, la torre blanca podrá colocarse en la columna h para luego capturar el peón de h2. Y si las negras continúan con rey g7 para evitar que la torre blanca vaya hacia la casilla h6, las blancas pueden continuar simplemente con torre a1 evitando que el peón negro pueda coronar, y las blancas amenazan capturar con su rey el peón de g5. Y después de por ejemplo rey f6 para defender este peón, las blancas pueden seguir con torre h1 y luego van a capturar el peón de h2 y las blancas ganarían fácilmente. En la partida, después de la jugada torre a6, las negras contestaron con g4, continuando con el avance de sus peones. Y ahora lo correcto para ganar era hacer la jugada torre h6, colocando su torre por la retaguardia y manteniendo el corte del rey negro que no puede rodear. Ahora las negras podrían intentar f4, avanzando con sus peones y dando jaque al rey blanco, y ahora sería un error hacer la jugada rey f2, porque entonces las negras seguirían con g3, avanzando con sus peones y ganando un tiempo al dar jaque al rey blanco, y de esta manera las negras impiden que la torre blanca capture el peón de h3 y van a conseguir tablas, ya que después de rey f3, las negras continúan con h2 defendiendo su peón, y los peones negros están muy avanzados y las negras consiguen tablas, ya que las blancas no podrán progresar. Por ejemplo, después de torre h4,
las blancas en realidad no pueden progresar porque las negras simplemente pueden hacer la jugada rey f5 y aunque las blancas capturen en f4 con jaque, con la jugada torre por f4 jaque, las negras continúan simplemente con rey g5 y están amenazando a coronar su peón y las blancas no lo pueden impedir, así que serían incluso las negras las que ganarían. Pero después de la jugada f4 jaque, lo correcto para las blancas es continuar con rey e2 para evitar así que el peón negro avance hacia la casilla g3 ganando un tiempo. Ahora no es posible avanzar con el peón a g3 porque entonces el peón h3 caería, ya que la torre blanca lo capturaría, y si las negras hacen la jugada rey e4 avanzando con su rey, las blancas pueden continuar con torre h5 manteniendo el corte al rey negro y manteniendo su torre en la columna h para evitar así que los peones negros sigan avanzando. Las negras están en Zugzwang, ya que no es posible continuar con g3 porque las blancas seguirían con torre por h3 capturando este peón y las blancas ganan. Después, por ejemplo, f3 jaque, la partida seguiría con rey f1 y las blancas amenazan capturar el peón de g3 y los peones negros no pueden avanzar porque serían capturados y si las negras continúan con rey f4 para defender su peón, las blancas pueden continuar con torre h8 colocando su torre por la retaguardia. Después, por ejemplo, rey g4, las negras intentan no avanzar con sus peones porque dejarían huecos y el rey blanco podría avanzar por los huecos, pero ahora las blancas pueden hacer la jugada torre f8 y colocan a las negras en Zugzwang y ganan fácilmente la partida, ya que al colocar la torre en la columna f le cortan el paso al rey negro y al mismo tiempo atacan al peón de f3, así que el rey negro no se puede mover porque entonces este peón caería y entonces las negras tienen que avanzar con sus peones y luego el rey blanco podrá avanzar ocupando los huecos y las blancas ganan fácilmente. Por ejemplo, después de g2, la partida seguiría con rey f2 y el rey negro tiene que apartarse de la defensa de su peón, así que los peones negros caerían y las blancas ganarían fácilmente la partida. Y si después de la jugada torre h5 las negras continúan con f3 avanzando con este otro peón, la partida seguiría con rey f2 y el rey blanco está amenazando invadir por los huecos entre los peones contrarios. Después de rey f4, ahora las negras amenazan avanzar con g3 que daría jaque al rey blanco, pero las blancas pueden continuar con torre h4 clavando al peón negro para que no pueda avanzar. Los peones negros no pueden avanzar porque serían capturados. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con h2 avanzando con su peón, con la esperanza de que si las blancas lo capturan con la jugada torre por h2, esto sería un grave error porque las negras seguirían con g3 dando jaque al rey blanco y luego capturan la torre blanca y las negras ganarían. Pero después de la jugada h2, las blancas pueden continuar con rey f1, quitando a su rey del jaque del peón contrario, que sigue clavado y no puede avanzar. Las blancas amenazan capturar el peón de h2, así que ahora las negras tendrían que hacer la jugada rey g3 para defender su peón y atacar a la torre blanca. Pero las blancas pueden continuar con torre h8, manteniendo su torre en la columna h, de manera que el peón negro no puede avanzar porque sería capturado. El rey negro tampoco puede moverse porque entonces el peón de h2 sería capturado, y si las negras continúan con f2 moviendo su peón, las blancas pueden continuar simplemente con torre h7 realizando una jugada de espera y las negras finalmente están en Zugzwang y los peones negros van a caer y las blancas ganarían. Después de, por ejemplo, rey f3, las blancas continúan con torre por h2 y ahora las negras pueden hacer la jugada g3 avanzando con su peón y atacando a la torre blanca y amenazando seguir con g2 que sería jaque mate. Pero las blancas pueden continuar con torre h3 clavando al peón negro para evitar así que pueda avanzar. Después de rey g4, ahora sería un grave error avanzar con el rey hacia la casilla g2 para defender la torre porque las negras coronarían su peón y lo desviarían de la defensa de su torre. Pero ahora las blancas pueden hacer simplemente la jugada torre h8 regresando con su torre hacia la retaguardia y las blancas amenazan llevar su rey hacia la casilla g2. Y después de rey f3, ahora las blancas pueden hacer la jugada torre g8 tomando control sobre la casilla g2 para evitar así que el peón negro pueda avanzar. Después de rey f4 para mantener su peón de g3 defendido, ahora las blancas simplemente pueden hacer la jugada rey e2 avanzando con su rey y la torre blanca impide que el peón de g3 pueda avanzar, el rey blanco impide que el otro peón también pueda avanzar, así que el rey negro finalmente tiene que alejarse de la defensa del peón de g3, así que luego las blancas van a capturar los peones negros y ganarán fácilmente la partida. Y si después de la jugada torre h4 las negras continúan con rey g5 atacando a la torre blanca, las blancas pueden continuar con rey g3 defendiendo su torre e invadiendo con su rey por los huecos entre los peones contrarios. Las blancas amenazan capturar el peón de g4 con jaque y tienen una ventaja decisiva. Por ejemplo, ahora nos sirve la jugada f2 para intentar coronar su peón y tratar de desviar al rey blanco de la defensa de su torre, porque las blancas continúan con torre por g4 jaque, capturando con jaque y las blancas ganan, ya que después de, por ejemplo, rey h5,
las blancas continúan con torre F4 y la torre blanca impide que el peón de F2 pueda coronar y el rey blanco luego va a capturar el peón de H3, así que las blancas ganan sin problemas. En la partida, sin embargo, después de la jugada G4, las blancas contestaron con torre A5 jaque, pero esta jugada es un error que permite a las negras conseguir tablas. Ahora las negras hicieron la jugada rey F6 y las blancas contestaron con rey F4, avanzando con su rey y amenazando a capturar con jaque el peón de F5. Las negras contestaron con rey G6 y ahora por supuesto no sería posible continuar con torre por F5 porque las negras seguirían con H2 amenazando a coronar su peón y serían las negras las que ganarían. Así que en la partida, después de la jugada rey G6, las blancas contestaron con torre B5 realizando una jugada de espera con la intención de que si el rey negro va hacia la casilla F6, entonces las blancas podrán capturar en F5 con jaque. Así que las negras hicieron la jugada rey H6 y las negras consiguen tablas como ya hemos visto antes. No es posible capturar el peón de F5, así que ahora las blancas hicieron la jugada torre B6 dando jaque al rey negro y ahora por supuesto sería un grave error hacer la jugada rey H5 intentando avanzar con el rey porque las blancas seguirían con torre A6 realizando una jugada de espera y manteniendo el corte al rey negro que no puede retroceder. Tampoco puede avanzar porque seguiría jaque mate en la casilla H6 y los peones negros no pueden avanzar porque serían capturados. Y no serviría de nada hacer la jugada H2 para intentar coronar el peón porque las blancas seguirían con torre A8 y luego van a dar jaque en la casilla H8 para finalmente capturar el peón negro y las blancas ganarían. Así que en la partida, después de la jugada torre B6 jaque, las negras contestaron con rey G7 y ahora las blancas hicieron la jugada torre A6 manteniendo el corte al rey negro que no puede acercarse hacia sus peones. Ahora no es posible continuar con H2 para intentar coronar el peón porque las blancas seguirían con torre A1 evitando que el peón negro pueda coronar. Los peones negros no pueden avanzar porque serían capturados y después de por ejemplo rey G6 intentando acercar al rey, las blancas seguirían con torre H1 y luego van a capturar el peón de H2, así que las blancas ganarían sin problemas. Pero después de la jugada torre A6, las negras podían haber conseguido tablas mediante la jugada rey F7. Las negras se mantienen en la expectativa y las negras no consiguen mejorar su posición. Por ejemplo, no sería posible continuar con rey G5 avanzando con el rey, porque las negras seguirían con H2 y están amenazando a coronar su peón, y serían las negras incluso las que ganarían, ya que después de, por ejemplo, torre H6 para evitar que el peón negro pueda llegar a coronar, ahora las negras seguirían con G3 avanzando con su otro peón, y como los dos peones ligados de las negras ya han pasado de la sexta fila, son más poderosos que la torre blanca, así que las negras ganarían la partida. Y si después de la jugada rey F7 las blancas continúan con torre H6, colocando su torre en la columna H para evitar así que los peones negros puedan seguir avanzando, ahora las negras pueden hacer la jugada rey G7 atacando a la torre blanca y no dejan respiro a la torre que no podrá mantenerse por la retaguardia, como ya vimos en la posición que habíamos estudiado anteriormente. Las negras conseguirían mantener las tablas. En la partida, sin embargo, después de la jugada torre A6, las negras contestaron con rey H7, que es una jugada muy lógica, pero en realidad este es el error definitivo, ya que ahora las blancas hicieron la jugada rey G5 avanzando con su rey, y debido a que la jugada torre H6 daría jaque al rey negro y ganaría un tiempo, las blancas van a conseguir ganar la partida, ya que ahora no es posible continuar con H2 para intentar coronar el peón, porque las blancas seguirían con torre H6 jaque y luego capturan el peón negro y las blancas ganarían. Y si después de la jugada rey G5 las negras continúan con G3 avanzando con el otro peón, las blancas seguirían igualmente con torre H6 jaque y luego capturan el peón de H3 y las blancas ganarían igualmente. Así que por eso era mejor haber llevado el rey hacia la casilla F7 y como ya hemos visto las negras conseguirían tablas. Pero al haber llevado el rey hacia la columna H, entonces permite un jaque en esta columna, con lo que las blancas ganarían un tiempo y ahora van a poder ganar la partida. Ahora las negras hicieron la jugada rey G8, quitando su rey de la columna H, y ahora lo más sencillo para las blancas era hacer la jugada torre H6, colocando su torre en la columna H para evitar así que el peón de H3 pueda avanzar. Las blancas se amenazan capturar el peón de F5 y están ganando. Por ejemplo, después de rey G7 atacando a la torre blanca, las blancas pueden continuar simplemente con torre H4, manteniendo su torre en la columna H, y los peones negros no pueden avanzar y van a ser capturados. Por ejemplo, no serviría de nada hacer la jugada G3, porque las blancas seguirían con torre por H3 y están amenazando capturar el peón de G3,
también está amenazando capturar el peón de F5 y los peones negros van a caer y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre H4 las negras continúan con F4, las blancas continúan simplemente con rey por G4 y los peones negros van a caer y las blancas ganan fácilmente. Después de la jugada rey G8, otra posibilidad para ganar era continuar con torre A1 colocando su torre en la primera fila. Ahora el rey blanco amenaza capturar el peón de F5 y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada G3 para intentar avanzar rápidamente con sus peones hasta la sexta fila, las blancas continúan simplemente con rey H4 atacando a los dos peones negros, así que uno de estos peones va a caer y las blancas ganarían fácilmente la partida. Y si después de la jugada torre A1 las negras continúan por ejemplo con H2 avanzando con este peón, ahora sería un grave error hacer la jugada rey por F5 porque las negras seguirían con G3 avanzando con sus peones más allá de la sexta fila y las blancas tendrían que conformarse con tablas haciendo la jugada rey G6 para conseguir así tablas por repetición de movimientos como hemos visto antes. Pero después de la jugada H2 las blancas no tienen por qué capturar el peón de F5 y pueden hacer la jugada rey F4 tomando control sobre la casilla G3 para evitar así que el peón de G4 pueda seguir avanzando. Luego las blancas podrán llevar su torre para ir a capturar el peón de H2 y ganarían fácilmente la partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada rey G8, las blancas contestarán con torre A8 jaque, dando un jaque, pero en realidad este jaque no es necesario. Si ahora las negras hicieran la jugada rey G7, las blancas tendrían que repetir posiciones y volver a dar jaque en la casilla 7 para luego ganar como hemos visto antes. Ahora las negras hicieron la jugada rey F7, con lo que facilitaron los planes de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada torre H8, colocando su torre en la columna H, y los peones negros no pueden avanzar y van a ser capturados en pocas jugadas. Ahora las negras hicieron la jugada rey E6, intentando rodear con el rey, para apoyar así el avance de sus peones. Pero las blancas contestaron con torre H7, y después rey E5. Ahora las blancas hicieron la jugada torre E7 jaque para alejar al rey de sus peones. Las negras contestaron con rey D6, atacando a la torre blanca, pero las blancas hicieron la jugada torre E1 y las negras finalmente abandonaron, ya que el rey negro tiene el paso cortado y no puede acercarse a defender sus peones, y las blancas están amenazando capturar el peón de F5 y los peones negros van a caer. Por ejemplo, no serviría de nada hacer la jugada G3 para intentar avanzar rápidamente con sus peones, porque las blancas seguirían con rey H4 atacando a los dos peones más avanzados, así que uno de estos peones va a caer y las blancas ganarían fácilmente la partida. Y si después de la jugada torre E1 las negras continúan por ejemplo con rey D5, las blancas seguirían con rey por F5 y están amenazando capturar el peón de G4. Y después de G3, las blancas continúan simplemente con rey G4 atacando a los dos peones negros, así que los peones negros van a ser capturados finalmente y las blancas ganarían fácilmente el final. Un final realmente instructivo. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y sutilezas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.